Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la luna de sangre, luna roja en otoño. Estamos en los tiempos de las señales proféticas que Dios estableció para los tiempos que estamos viviendo. Estamos en el siglo XXI. Estamos en un tiempo donde Jesucristo prometió regresar. Y todas las señales que tienen que ver con el sol, la luna, las estrellas, son señales que hablan del regreso de Jesucristo a la tierra, hablan de la iglesia misma, la iglesia cristiana. Debemos saber que Dios habla de muchas maneras, pero la manera más natural que el hombre en la tierra puede conocer de Dios es la misma naturaleza. Y Dios comenzó mostrando el sol, la luna, las estrellas, desde antes que existiera Adán y Eva. Cuando Adán y Eva empezaron a vivir en la tierra, ya estaba el sol, la luna y las estrellas. Y Dios dijo, la luna marcará los tiempos del hombre en la tierra, las estaciones del año, y por eso cuando estamos observando la luna debemos identificar la palabra de Dios. ¿Qué Dios está diciendo a través de la luna, a través del sol, a través de las estrellas? Dios y la naturaleza es algo importante que todos debemos conocer, porque Dios creó todo ello en beneficio del ser humano en la tierra. Hoy en día el hombre vive en ciudades llenas de ruido y de muchas luces en la noche, que no le permiten ver la luna en la noche, no le permiten ver estrellas en la noche. Y en el día, el hombre afanado por la vida diaria, buscando qué comer, ir a trabajar, no está mirando arriba donde está el sol. La Biblia habla que el sol sale en una ciudad para buenos y malos, y la Biblia enseña que el sol representa simbólicamente a Jesucristo. Jesucristo está alumbrando día con día. Es la justicia de Dios. Por eso la Biblia dice que el sol es el sol de justicia. Todos los días tenemos la oportunidad de buscar a Dios en cualquier problema del matrimonio, de los hijos, laborales, de dinero, problemas sociales en una ciudad. Todos tenemos la oportunidad de ser ayudados por Dios, y Dios está enviando señales que hablan de que Él está arriba, que Él está presto a ayudar si le creemos y le invocamos a Él. Por eso todos los días el sol, todos los días en la noche la luna, junto con las estrellas. Dios está vigilando día y noche al ser humano, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en Rusia, sea en China, sea en cualquier país de África, en cualquier país de Asia. Dios está mirando todas las naciones de la tierra, esperando que alguien le voltee a ver al cielo. Así que por eso hoy hablaremos del eclipse que acaba de ocurrir, hablaremos de la luna roja. Esta luna roja sucedió en otoño, en este mes que está transcurriendo, y bueno, no siempre tenemos ese maravilloso espectáculo en el cielo, porque se repetirá cada 2 años y medio, 3 años. Este eclipse de luna roja fue el último de este año, y hay una significancia importante para todos los que conocemos de Dios, que conocemos de la Biblia, que conocemos de la profecía, y aquí estamos en La Voz de la Alianza para enseñar. Por eso, bienvenidos a este tema de luna roja en otoño. Bueno, la luna roja, los eclipses son una señal inequívoca y muy grande de la venida del Señor Jesucristo. También en la Biblia también habla de juicios que se vienen sobre la tierra. Así que son unas señales que no podemos negar de que Dios existe y que Dios nos está hablando a través de estas
señales. Así que la venida del Señor Jesucristo está acompañada por estas señales y nos están hablando que Él viene pronto. No sabemos el día y la hora, pero eso sí, Él viene pronto y debemos nosotros estar preparados, porque en ese tiempo ya no debemos descuidar nuestra salvación tan grande, sino al contrario, tenemos que estar listos para que en el momento que sea, el Señor realmente nos traslade hasta el cielo, sin ver muerte. Esa es la esperanza de esta generación amada. Así es. Sí, la luna roja siempre nos va a hablar, la luna primero que es llena, o sea que está completa en su fase, y eso nos habla de la plenitud de Dios. Y rojo porque nos habla de la sangre de Cristo, que bueno, es lo que Jesús derramó por nosotros cuando murió, su sangre preciosa, la cual nos limpia de pecados, la cual también trajo la sanidad. Y bueno, en el tiempo de Israel, cuando salieron de Egipto, esa fue una luna la que tuvieron, la luna roja es lo que se cree que tuvieron, cuando el ángel de la muerte mató a todos los primogénitos de Egipto, y dice la palabra que en Gosén el ángel de la muerte pasó de largo. De allí viene la palabra Pascua, que quiere decir que pasar por alto, que bueno, que la tribulación que venía a ti simplemente saltó y te esquivó, y eso es lo que significa Pascua. Entonces nosotros cuando... Pero esa noche hubo una luna de sangre, una luna roja. Sí, es lo que se cree. El día o la noche de la Pascua. Así es, y bueno, para nosotros, bueno, eso representa la Pascua para nosotros, que antes estábamos en pecado, estábamos en ignorancia, pero por la sangre de Cristo, ahora ya pasamos al otro lado. Es el gran simbolismo profético que la luna roja tiene el significado de la redención, de la salvación. Esa noche Dios iba a salvar a su pueblo. Había que poner la sangre del cordero en las casas y esa noche el ángel de la muerte iba a pasar de largo. Entonces Dios protegería a su pueblo donde hubiese sangre. El rojo representa sangre, la sangre de Cristo. Pero Dios puso en el cielo una señal muy importante, la luna de sangre. Luna roja en el cielo y en la tierra, en el tiempo de Moisés, había sangre derramada del cordero que se colocó en las puertas de cada casa de los hebreos y fueron protegidos. Y es que Así que la luna roja tiene el significado de redención, salvación. La luna también representa a la iglesia, ¿sí? Que recibe su luz del sol, que es Jesucristo, el sol de justicia. Así que la luna también representa a la iglesia, y si está el Señor enviando lunas rojas o permitiendo esas lunas rojas, pues entonces nos está hablando verdaderamente que su retorno viene ya. Sí, porque ahora estamos en el siglo XXI, tiempo de la iglesia cristiana. Y la Biblia dice que nuestra Pascua, la Pascua del cristiano, ya fue es sacrificada. Cristo Jesús. Cristo Jesús derramó su sangre. Y hay señales también en el cielo cuando hubo un eclipse de sol, cuando Cristo murió en la noche en el Getsemaní, una noche donde hubo sangre, gotas de sangre brotaron del cuerpo de Jesús. Arriba, luna de sangre. Dios hablando por señales en los astros, el sol en el día, la luna en la noche. Hoy hablamos de la luna de sangre como la redención que Dios hizo en Cristo Jesús. Por eso, al ver un eclipse de luna hoy, un eclipse de luna roja, Dios nos está recordando del sacrificio de su propio Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que el tiempo de salvación, por la gracia de Dios, se está acabando ya. Viene un tiempo ya
donde la iglesia dejará de predicar al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, y vendrá el tiempo de gran tribulación. Por eso tenemos que entender las señales de los cielos, eclipses allá arriba, eclipses de sol en el día, eclipses de luna en la noche. Y esto fue lo que ocurrió. Sí, por eso cuando la luna está llena, está completa y está en roja, ¿no? Que es lo que dice el profeta Joel, ¿no? Cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, hay una parte que dice, ¿no? Y la luna se convertirá en sangre, se refiere a la luna roja, y eso es señal de la venida de Cristo. Es decir, Dios nos está dando una señal al tener una luna llena, grande y roja, porque es su redención, la salvación. Entonces les está diciendo a todo el mundo, a todas las naciones, yo ya vengo por ustedes. Así que prepárense porque yo vengo pronto. Bueno, aquí Leamos lo dice lo que está en escrito Hechos, en ¿no? Hechos. En Hechos Capítulo 2, versículo 20 y 21. 20 y 21, Dice, es el mensaje dado por el apóstol Pedro el se día confirma que lo que nació estamos diciendo. la iglesia cristiana. La iglesia de Jesucristo nació en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y con el Espíritu Santo llegó el conocimiento de los secretos de Dios, de los misterios de Dios, revelándose a Pedro. Pedro el apóstol empezó a hablar del gran acontecimiento que había ocurrido el día de Pentecostés. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2. Los cielos se abrieron, vino un estruendo grande, un viento recio y se posaron lenguas de fuego sobre 120 personas. Allí estaban los 12 apóstoles, estaban María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y otras personas, mujeres y hombres, 120 judíos en total. Entonces hubo un sacudimiento en Jerusalén, una gran sorpresa hubo para muchos porque empezaron a hablar en los idiomas de las naciones que estaban reunidas en Jerusalén por la fiesta de Pentecostés. Habían ido personas de diferentes naciones y cuando oyeron su propio idioma, su propio lenguaje en judíos, sobre todo eran judíos de Galilea, una región donde no había mucho estudio que hayan tenido, entonces se sorprendieron. Estamos viendo algunas imágenes de lo que pudo haber ocurrido ese maravilloso día de Pentecostés. De acuerdo al calendario de Dios, era la fiesta de las semanas, fiesta donde Dios hizo descender al Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, para habitar en el cuerpo de los creyentes en Cristo Jesús, y comienza el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. La bendición del nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo para tener conocimiento revelado de la verdad y no caminar en ignorancia aquí en la tierra bajo el acecho del diablo, que es un engañador. Por eso los que caminan con el Espíritu Santo caminan en luz, caminan en la verdad, no andan caminando con miedo al futuro, caminan con seguridad del presente al futuro. Y esto fue lo que reveló el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro cuando nació la iglesia. Y el apóstol Pedro mencionó lo que ya estaba escrito en la profecía de Joel, del profeta Joel. Y en esta profecía hablaba ya del sol, de la luna, de las estrellas. Y esta profecía que tiene que ver con el movimiento de los astros, de manera especial con los eclipses de sol y eclipses de luna, tienen que ver con el regreso de Jesucristo al planeta Tierra. Por eso los entendidos están entendiendo lo que el Espíritu Santo está diciendo al tiempo de hoy, siglo XXI.
donde hay personas que quieren conocer la verdad. Vamos a leer lo que dijo Pedro precisamente en Hechos capítulo 2, versículos 20 y 21. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto habla que estamos en el gran derramamiento del Espíritu Santo, donde la iglesia está despertando a predicar el Evangelio como nunca, en todo lugar, en los centros de trabajo, en las calles, en los hogares. Estamos predicando al Cristo resucitado. Las banderas denominacionales religiosas están cayendo para levantar el nombre de Jesucristo. Los que son de una denominación, otra denominación, no estarán predicando su teología denominacional, no estarán hablando de sus doctrinas teológicas de su propia denominación. No, solamente estarán hablando de Jesucristo. Jesucristo será glorificado a través de hombres y mujeres que estarán llenas del Espíritu Santo, porque así está en la profecía. Es la obra de Dios. Dios trae este despertar. Toda persona que invocar el nombre del Señor en el planeta Tierra será salva. Para que una persona invoque a Jesucristo como Señor, tiene que oír el Evangelio. Y quienes predican el Evangelio es la iglesia. Por lo tanto, es la iglesia que estará en un despertar, en un gran avivamiento para predicar el Evangelio. Y los corazones de las personas de este siglo XXI en México, Estados Unidos, Guatemala, Canadá, allá en China, en Rusia, en India, en cualquier país del planeta Tierra, estarán en una disposición a arrepentirse de todo pecado, arrepentirse de toda incredulidad y aceptar a Jesucristo, el único que puede salvar. Él es el sol de justicia que ha venido a alumbrar, y ahora podemos tener la oportunidad de ser salvos. Toda persona que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo de la condenación eterna. Por eso la luna roja está hablando de un gran avivamiento, de un gran despertar de la iglesia de Jesucristo, porque muchos están dormidos, muchos están atrapados en sus denominaciones religiosas, muchos están afanados por las cosas de este mundo y no están en el propósito de Dios. Pero Dios está enviando señales en el cielo, eclipses de sol en el día, eclipses de luna en la noche. Y estos eclipses, sobre todo el de luna, habla de la iglesia, el despertar de la iglesia para que aplique la sangre del Cordero de Dios sobre hombres y mujeres que están apartadas de Dios y vengan a la salvación. Así que este es el gran avivamiento. Podemos volver a leer lo que está registrado en la profecía, Hechos capítulo 2, versículos. Vamos a leer un versículo antes, 19, 20 y 21. Y daré prodigios arriba en el cielo. Allí está Dios hablando. Daré prodigios arriba en el cielo. Y señales abajo de la tierra. Abajo las personas se van a sorprender, se van a maravillar de lo que está sucediendo en el cielo. Quiero decirles que en este mes de noviembre, que acaba de ocurrir el último eclipse de este año de luna roja, será también un mes caracterizado por lluvias de estrella. Habrán fenómenos astronómicos que tienen que ver con la lluvia de estrellas en este mes de noviembre. Por eso Dios está hablando lluvias de estrellas, eclipse de luna roja, en fin, Dios está hablando de muchas maneras. Prepárense, es el lenguaje de Dios. Dios está mandando señales para que todos nos preparemos. El que sea santo, el cristiano que camina en santidad, siga caminando en santidad. No se aparte de la santidad de Dios. Pero el que no está en el camino del Señor, que se arrepienta y
enderezca su camino al camino de Dios. Porque un eclipse es una alineación de astros, es una línea recta, es una alineación. El sol, la tierra, la luna, es una alineación. Hablar de alineación es hablar de rectitud, es hablar de la justicia de Dios. ¿Qué está hablando Dios en un eclipse, sea de sol o de luna, donde hay una alineación? Dios está diciendo: arreglen su vida, pónganse en orden conforme a la palabra de Dios, prepárense, conforme a la naturaleza misma que Dios estableció en el ser humano. El ser humano fue creado por Dios, no fue creado por el diablo, no es producto de una evolución, no es producto de la propia naturaleza, fue creado por la mano de Dios. Y Dios dice: es tiempo de arrepentirse y alíñense a lo que Dios estableció en su palabra. Por eso el eclipse habla. Volvamos a leer nuevamente Hechos capítulo 2, versículos 19, 20 y 21. y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. Eso habla y del la eclipse luna de sol. en sangre. La luna de sangre es el eclipse de luna roja. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes de la venida de Cristo. Y todo el aquel que rapto. invocar el nombre del Señor será salvo. Toda persona en la tierra, antes que Jesucristo regrese, si llegase a invocar el nombre del Señor Jesucristo, será salvo. Solamente hay un nombre por medio del cual podemos ser salvos: el nombre de Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo. Jesús significa el Salvador. Y el que vino del cielo vivió sin pecado y derramó su vida por nosotros, por amor a nosotros en la cruz del Calvario, y venció a la muerte y resucitó y ascendió al cielo nuevamente, y ahora es nuestro gran y único sumo sacerdote. O sea que cuando nosotros venimos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él presenta su sangre y dice, allá arriba en el cielo, le dice al Padre: yo di mi vida por él o por ella. Nuestro único y gran sumo sacerdote. Esta luna roja fue en este tiempo del otoño, en la estación del otoño. Estamos en el otoño, comenzamos el otoño en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Estamos todavía en el otoño, y en el otoño la última luna roja del año. De aquí hasta 2 años y medio más adelante, si es que Cristo no ha llegado todavía. Ahora, estas Así señales... que esta podría ser la última Así luna roja que podríamos Así ver, es. porque el tiempo de su venida Está muy cerca. Está muy cerca. Ahora, y vamos a hablar realmente del otoño. deberíamos estar más atentos y pendientes de estas señales con que Dios nos está hablando. No que suceden y así como si nada, la gente ya no toma en cuenta estas señales, ¿no? El hombre fue creado con una voluntad propia y el hombre debe decidir. El hombre decide creer o no creer. El hombre decide ir al cielo o no ir al cielo. El hombre va a ser juzgado de acuerdo a su voluntad, a la voluntad que tomó, a la decisión que tomó en su voluntad. Porque viene el tiempo donde todo ser humano, sea cristiano o no cristiano, estaremos ante Dios. El juez de esta tierra, Jesucristo, se convertirá en el juez de toda la humanidad. Así que hay todavía mucho que ver hacia adelante. Ahorita estamos en el tiempo de la salvación por la gracia de Dios. Por eso los eclipses están hablando que debemos arrepentirnos si no estamos caminando bien delante de Dios. Dios es misericordioso, su misericordia es para siempre. Dios nos ama, ama al pecador. Lo que Dios rechaza es el pecado, porque el pecado del pecador es lo que aparta a la persona por toda la eternidad de Dios. Y Dios no quiere que se pierda la persona que Él creó, sino que regrese a Él para que tenga la eternidad. Pero el hombre decide, tiene un libre albedrío, tiene una voluntad, y el hombre decide si quiere volver a Dios o rechazar a Dios.
pero lo que no se debe hacer es quejarse ante los problemas de la vida diaria, porque todos tenemos la oportunidad de ser ayudados por Dios. Cuando Dios manda señales, eclipses, está hablando de la ayuda de Dios. La luna roja habla de la sangre que Cristo derramó en la cruz y es la ayuda que tenemos todos aquí en la tierra para ser purificados, limpiados de todos nuestros pecados si la aplicamos en nosotros. Por eso la iglesia verdadera de Cristo está predicando de la sangre del Cordero de Dios que limpia de todo pecado y nos protege. Es lo que dice Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis 12:11, allí habla de la victoria en la sangre de Cristo. Es la iglesia la que está aplicando la sangre de Cristo para que toda persona que está apartada de Dios se acerque a Dios solamente por la sangre de Cristo. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está, damos testimonio de Jesucristo, la sangre de Cristo es victoria, fue la sangre de Cristo que derrotó el pecado, derrotó la muerte, derrotó al diablo. Por eso hay victoria en la sangre de Cristo y el verdadero cristiano, hombre o mujer, está hablando del poder de la sangre del Cordero. Así que esta luna roja acaba de ocurrir y fue precisamente en el otoño, que también es una estación del año profética. Vamos a presentar un cuadro donde hablan de las tres fiestas que Dios instituyó precisamente en el otoño. La fiesta de las trompetas, número 1, la fiesta de expiación, número 2, y la fiesta de tabernáculos, número 3. Estas tres fiestas son en otoño. En el calendario de Dios corresponde al séptimo mes del calendario. El séptimo mes es en otoño cuando comienza el año de la prosperidad de Dios, el año económico, el año agrícola, porque el cuerpo del hombre fue creado para comer y bueno, cuando comienza la bendición de la comida en otoño. Es en otoño cuando se siembra la semilla, el agricultor siembra y después de un año recibe la cosecha de lo sembrado. El otoño es el tiempo cuando empieza el ciclo agrícola, el ciclo económico de Dios de bendición y termina también ese ciclo. Y aquí están las fiestas, número 1, trompetas, número 2, expiación, número 3, tabernáculos. Significado profético: la fiesta de las trompetas, el rapto de la iglesia. La fiesta de expiación, la gran tribulación. Los que no se fueron en el rapto pasarán a un tiempo de salvación en la gran tribulación. Y después la fiesta de tabernáculos, la última fiesta del año, que significa el reino de Jesucristo en el planeta Tierra. Cristo regresa por segunda vez a establecer su reino de 1000 años. Se le conoce como el milenio aquí en el planeta Tierra. Todo esto está registrado en Levítico capítulo 23, todo un capítulo que habla no solamente de estas fiestas de otoño, sino también de las fiestas de primavera. Así que por eso estamos hablando de la luna roja en otoño. Otoño es el tiempo donde Dios ha dispuesto estos acontecimientos proféticos, el rapto, la gran tribulación y el milenio. Otoño también es el tiempo de la cosecha. Tenemos un cuadro donde expresamos cómo el ciclo agrícola se establece a partir del otoño. Es en otoño cuando comienza a sembrarse la semilla, pasa el invierno, llega la primavera, llega el verano, y es en el verano cuando comienza la siega. El verano es tiempo de trabajar, es tiempo de recoger el fruto sembrado en otoño.
Así que verano y otoño van ligados. Verano es el tiempo cuando la tierra da el fruto y es cuando el agricultor está trabajando, recogiendo el fruto de la tierra, se le conoce como la siega. Llegó el tiempo de la siega. Esto para nosotros los cristianos es muy significativo porque representa el nacimiento de la iglesia. La iglesia nació para la siega, nació en la fiesta de la siega. Es lo que enseña la Biblia en el libro de Éxodo. Esta fiesta es la segunda fiesta del año, la fiesta de la siega, que representa la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las trompetas. Es el nacimiento de la iglesia en la fiesta de Pentecostés. Pero al terminar el verano, ya es el fin de la siega y ya vemos el resultado de todo lo sembrado, se le llama la cosecha. La cosecha ya es el final del año donde se recoge toda la cosecha y representa para la iglesia el fin del trabajo de la gran comisión. Jesucristo dio la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura en todo el planeta Tierra. Habrá terminado el trabajo de la iglesia y vendrá el rapto de la iglesia. Hemos hablado ya mucho del rapto de la iglesia y cuando llega el otoño, Dios nos está hablando a través de la estación del otoño que debemos estar preparados para el rapto de la iglesia. Debemos estar listos a todo ello. Leamos el Salmo 65, versículos del 9 al 13. Allí Dios muestra este ciclo que acabamos de ver en la gráfica. Salmo 65. Salmo 65 del 9 al 13. Habla del grano de Dios que tiene que sembrarse. Esto habla del otoño y habla del final del año. Habla de la salida del año, donde se recoge la cosecha. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Esta es la cosecha al final del año. Lo que habla este salmo en la parte final es la fiesta de tabernáculos. Fiesta de alegría porque hay cosecha. El Señor Jesucristo, hablando acerca del tiempo de la siega, aquí Jesucristo dijo lo siguiente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Jesucristo está ganando una alma. Es lo que se conoce hoy como la evangelización 1 a 1. Una sola persona que se le hable de la salvación en Cristo. Cristo apartó el tiempo para hablarle a una mujer pecadora, una mujer de Samaria. Esta mujer creyó en Jesucristo y fue usada por el Señor para evangelizar toda una gran ciudad, donde los hombres de esa ciudad le creyeron lo que la mujer predicaba y los llevó a los pies de Jesucristo y creyeron más. Así que aquí tenemos todo lo que es la cosecha, el tiempo de la siega para la cosecha, ganando almas. Y Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 34 al 36. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto. Recompensa para vida el que eterna, trabaja. Para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega.
Por eso en Apocalipsis termina la palabra diciendo de la venida de Cristo: he aquí yo regreso pronto y mi galardón conmigo a recompensar, a dar el salario a los que trabajaron en el tiempo de la siega. Hablar de siega es hablar de ganar almas para Cristo. Jesucristo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad de Dios el Padre, que envió a su Hijo al planeta Tierra a morir por toda la humanidad? Aquí la Biblia habla de la voluntad de Dios. En el capítulo 6 de Juan, aquí Jesucristo habló de esa voluntad, versículos 38 al 40. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso, a través de la luna roja, Dios está diciéndole a la iglesia: viene un gran avivamiento, de un despertar, para que prediquen a Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Porque solamente Jesucristo puede dar vida eterna al pecador, y el pecador se convertirá a Jesucristo por medio de la predicación que hace la iglesia. Entonces, aquí dice la Biblia que Jesucristo los va a resucitar, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, dijo Jesús, sino que lo resucite en el día postrero. Esto habla del rapto. En el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses 4:17 está hablando la Escritura en profecía. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesucristo prometió que iban a resucitar los que murieran en Cristo. Así que esta es la gran promesa. Si Cristo resucitó de los muertos, también los muertos en Cristo resucitarán. ¿Cuándo? Cuando Cristo regrese por su iglesia. En el tiempo del rapto habrá resurrección, y también después de la gran tribulación habrá también resurrección de entre los muertos. Así que hay promesas que se van a cumplir debido a que creyeron en Jesucristo. Toda persona que cree en Jesucristo será salva. Por eso dice la Escritura: toda persona que invocar el nombre del Señor Jesús será salva, y esto tiene que ver con la señal de la luna roja. Así que estamos en tiempos proféticos, cada vez estamos viendo más señales en el cielo y estamos viendo más revelaciones que Dios está dando desde el cielo. El rojo, la luna roja, el rojo habla de la sangre, significa sangre. Vamos a leer Levítico 17:14, allí habla de la sangre. Dios puso en la sangre la vida del cuerpo, el cuerpo de un hombre, el cuerpo de un animal está en la sangre. La sangre es vida, y Dios puso la vida física en la sangre. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Aquí en Tabasco muchos comíamos la morcilla hasta que conocimos esta verdad y dejamos de comer la morcilla. Porque no comerás sangre de ninguna carne. No debemos comer sangre. La sangre es la vida del animal o es la vida del ser humano. Así que la Biblia nos va alumbrando. Levítico 17:11, la sangre derramada habla de redención y salvación. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que a través de la sangre Dios limpia el pecado del pecador.
Así sea el pecado cualquiera, puede ser un adúltero, un ladrón, un asesino, cualquier pecador. Si clama a la sangre de Cristo, la sangre lo limpiará y Dios lo perdonará y comenzará una vida nueva. Este es el gran amor de Dios a los pecadores. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel Así que en es. él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que ningún ser humano, por muy pierda. pecador que sea, se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Si no, viene el tiempo del juicio, Isaías 63, versículos 4 y 6. La sangre habla también del juicio que Dios establecerá contra sus enemigos. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Aquí tenemos entonces todo lo que representa el rojo de la luna de sangre. El rojo, hablar del rojo es hablar de sangre. También en Segunda de Reyes 3:22, allí la Biblia habla que las aguas rojas eran como sangre. Cuando vieron aguas teñidas de sangre, entonces dijeron rojas como la sangre. Sí, cuando Así se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Por eso el rojo, el color rojo, representa la sangre del Cordero de Dios. El rojo, la sangre roja, representa protección. Protección contra demonios. No hay que olvidar la primera plaga que fue a Egipto, fue cuando el río Nilo se convirtió en sangre. ¿Sí? Fue la primera plaga. La primera, sí. Es el primer juicio. Usó Dios la sangre como juicio. Bueno, y vemos también que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Vino juicio por nosotros, por el pecado. Para perdón Bueno, de de nuestros hecho, pecados. El diablo. Sí. De hecho, o sea, él cargó todo el juicio. De hecho, el primer milagro también de merecía Jesús, nuestros pecados. el primer milagro que hizo Jesús fue cuando convirtió el agua en vino, que el vino también representa la sangre. Sí, vemos Por muchos eso- pasajes en la vida de por eso Jesucristo Jesucristo- con el rojo. Jesucristo es la vida eterna, porque en la sangre de Cristo está su vida. Y mira cómo el enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran engañador, está engañando a muchas personas en toda la humanidad. En África, en Asia, sobre todo, porque están usando el color rojo. El rojo lo usan como un amuleto. Y muchos usan collares rojos que se ponen o pulseras rojas. Son amuletos. Pero todo esto nada tiene que ver con Dios. Es la forma en que el diablo está tratando de engañar al ser humano en la tierra, creyendo que lo que están haciendo agrada a Dios. Eso no agrada a Dios. Dios es Dios de fe. Sin fe no podemos agradar a Dios, y Dios se revela a través de lo que se enseña en la Biblia, la palabra de Dios. Por eso hablamos de Jesucristo, pronto regresará. La luna roja habla del pronto regreso de Jesucristo y debemos estar preparados. ¿Cómo se produce la luna roja? Presentamos un esquema de un eclipse lunar. Primeramente el sol alumbrando la tierra y después la luna. La luna es tomada como un color rojizo debido a los gases que se emiten desde la tierra con la luz del sol. Así que tenemos aquí una alineación. En línea recta está el sol, la tierra y la luna. Por eso habla de justicia. Dios está hablando que la justicia del sol de justicia está llegando a la tierra. Y es la luna la que está alumbrando, porque la luna en la noche
ilumina la tierra. Recibe la luz, su luz del sol y ilumina. Así es, Sirve recibe para iluminar la la noche. luz del sol para iluminar la noche en la tierra. La luna llena es símbolo profético de la iglesia de Jesucristo que debe alumbrar en la noche. Aquí tenemos otro cuadro donde está la tierra en el centro y tenemos por un lado la luna nueva y por otro lado la luna llena. La luna nueva es el inicio de un mes. Dios estableció la luna para marcar los tiempos y los tiempos comienzan al inicio de cada mes. Es en el inicio que se le llama luna nueva, pero la luna nueva tiene esta característica: no alumbra, es una luna negra. Es lo que hoy representa Israel. Israel no está alumbrando en lo espiritual. Israel tendrá su tiempo más adelante, pero ahorita es el tiempo de la iglesia cristiana. ¿Cómo está alumbrando la iglesia? Por medio del sol de justicia, y es precisamente la luna llena en la parte derecha que tenemos lo que representa la iglesia. Y esto es a mediados del mes. ¿Cuándo se da la luna llena? A mediados del mes. Esto es 4 días, 14, 15, 16 y 17, 4 días de luna llena que alumbran la tierra. ¿Qué significa todo ello? Los números son importantes. Y aquí tenemos estos 4 días. ¿Puedes hablar de estos 4 días, José David? Sí, bueno, antes quiero hacer el hincapié que la luna nueva tiene que ver con la fiesta de trompetas, que es la Rosh Hashanah, porque empieza en el 7º mes. Y la luna llena lo vemos tanto en Pascua, porque empieza el 14 del primer mes, que es Nisan, y también el 15 del mes de Tishri, que es la fiesta de tabernáculos. Entonces, ahora hablar de las cuatro eventos que hay allí. Bueno, hablamos de que Jesús murió un día 14 del mes de Nisan, del primer mes judío. Ese día 14 era un día jueves. Pero bueno, de acuerdo a cómo Dios puso el calendario, un calendario tiene 30 días. Y los días comienzan a partir de la noche, cuando se oculta el sol, empieza otro día. Entonces el 14, en la mañana era 14, y en la noche, ese mismo día jueves, entraba el 15. Por eso el 15 era un día de reposo, de jueves a viernes. Entonces, el día de reposo de lo que es la fiesta, porque empezaba la fiesta de los panes sin levadura. El 14 es Pascua, 15 es panes sin levadura. Y el primer día de la fiesta de panes sin levadura es un día de reposo. Por eso el jueves, que entraba el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, por eso había una urgencia de bajar el cuerpo de Cristo, porque Cristo murió a las 3 de la tarde. Para sepultarlo tuvieron como unas 3 horas de maniobra para hacerlo. Y bueno, por eso se dice que Jesús estuvo la primera noche, el día 15, que es la mera fiesta de los panes sin levadura. Luego, bueno, la segunda noche, que vendría siendo el 16, del 15 al 16, ese es el Shabbat que siguen los judíos, el día de reposo. Y bueno, la tercera noche, que es la del viernes al sábado, del sábado domingo, para resucitar el día 17 de Nisan, la fiesta de las primicias, el día que Jesús resucitó entre los muertos. Que representa el nacimiento de la iglesia. Y que representa ciertamente el nacimiento de la iglesia. Cristo dio nacimiento a la iglesia en su resurrección. La resurrección de Cristo habla de la iglesia, por eso la iglesia es luz y sal. Estos días, 14, 15, 16, 17, son números a la mitad del mes. Si el 14, es la luna llena. 14 significa redención, libertad. 15 significa reposo, porque Jesús reposó esa noche. 16 es el número del amor, por eso 1 Corintios 13 habla de 16 características del amor, que habla también de los idiomas. Y el 17 significa victoria. Por eso, amigo, amiga,
Estamos predicando a Jesucristo, el Cristo resucitado. La Biblia enseña que toda persona que invocar el nombre del Señor será salva. ¿Quieres tú repetir esta oración para que a través de invocar el nombre de Jesús seas salvo? Repite después de mí: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra, creo en tu palabra, me arrepiento de todo pecado y te acepto como Señor y Salvador. Invoco tu nombre para ser salvo. Creo que resucitaste de los muertos y con mi boca te confieso, mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ya cumpliste el requisito de la palabra. Has entrado al reino de Dios, pasando de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora tienes que estudiar la Biblia, tienes que ir a una iglesia, ser enseñado por un pastor para crecer cada día más en fe. Así es como debemos caminar siempre. Así que ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana a las 12 del día hay un mensaje online. Le esperamos.